Hospital solo por mareo en el auto, no lo necesitamos, aunque él prioriza los viajes de padre e hija sobre el trabajo. Mi hija siempre parece agotada cuando llega a casa un día después de regresar de un viaje. Mi hija estaba pálida, así que le pregunté si necesitaba ir al hospital en ese momento. Mi esposo levantó voz diciendo que no era necesario. Cuando le preguntó a nuestra hija si estaba de acuerdo, ella se estremeció un poco y asintió con la cabeza. No iremos al hospital, solo la dejaremos dormir, ella estará bien, pero como insistí, mi esposo, molesto, le arrebató el de nuestra hija tarjeta de seguro y salió de la casa diciendo que quería que la llevaran al hospital sin él. 3 días después, las condiciones de mi hija empeoraron repentinamente y en el hospital la encontraron en un estado crítico. Al regresar a casa encontré a la policía rodeando a mi esposo intentando empujarlo a una patrulla. Cuando era niño durante un viaje familiar tuve una experiencia cercana a la mientras viajaba. Hoy estoy vivo gracias a una enfermera a bordo del hospital donde me llevaron inicialmente. Me brindó una atención excelente y me salvó la vida como me dijeron mis padres. Más tarde quise agradecerle, pero la enfermera que se había presentado pasó a otra paciente y nunca supe su nombre de esa experiencia. Soñé con ser para encontrarme nuevamente con mi salvavidas y ser como la enfermera que me ayudó, así que prometí continuar amamantando incluso después de casarme y tener hijos. Esa era una creencia no negociable para mí después de convertirme en enfermera. La vida era increíblemente ocupada y no dejaba tiempo para un novio. Pensé que si mi vida terminara sin no me arrepentiría de amamantar. Una vocación, pero fue alguien poco convencional quien me persiguió vigorosamente debido a esto. Ahora, es mi esposo. Mi esposo era más joven y solía visitar el hospital vendiendo equipos médicos. Inicialmente ganaba menos que yo, así que ambos trabajamos duro durante un tiempo. Cuando tenía 20 años. Quería tener un hijo, pero ese deseo por temor a que presionara a mi esposo, tal vez eso estuvo mal, ya que más tarde su arduo trabajo fue reconocido en el trabajo, lo que lo llevó a ascensos y a un ingreso más alto que el mío. Luego sugirió que, dados sus ingresos, podíamos comenzar una familia. Estaba muy feliz, pero, extrañamente, luché. Concebir finalmente cuando tenía 30 años, quedé embarazada exitosamente y mi esposo, demasiado detective y preocupado, me amó durante todo el embarazo. Estaba profundamente agradecida por haberme conocido, haberme casado y tener una hija con él. Me sentí abrumadoramente feliz. Casi no estoy seguro de si merecía tal alegría. Nuestra hija era increíblemente adorable y heredó los mejores de ambos, lo que me hizo sentir orgullosa incluso si otros me llamaban cariñosa. Mi esposo participó activamente en la crianza de los hijos siendo la pareja ideal. Gracias a él regresé a trabajar antes de lo esperado y solicité un traslado a un turno diurno con horarios más flexibles que fue aprobado fácilmente. Mis suegros que vivían entendieron muy bien nuestra condición de padres trabajadores, lo que nos permitió confiar en ellos cuando fue necesario. Me sentí inmensamente afortunado por este entorno de apoyo cuando nuestra hija comenzó el jardín de infantes. Mi esposo sugirió que tal vez fuera hora de que ella comenzara algunas lecciones educativas fuera de la escuela. Recordé haber escuchado de enfermeras que los niños en estos días a menudo comienzan a aprender un segundo idioma en el jardín de infantes. La idea de que mi hija necesitara comenzar tales actividades me cansó. Una lección es algo, eso no durará mucho a menos que la persona en cuestión esté interesada en ello. Esto fue cierto en mi infancia. Pensaban que desde que era niña debían recibir lecciones femeninas, pero mis padres a menudo argumentaban que se me debería permitir hacer lo que quisiera. Eventualmente nunca tuve ningún pasatiempo, excepto una escuela de tutoría, por ejemplo, exámenes, así que no planeé obligar a mi hija a hacer nada a menos que mostrara interés, pero las ideas de esposo eran sorprendentemente similares a las de mis abuelos. Ya que eres una niña. Sobre arreglos florales de piano o bailes de salón no ballet. Mi marido dice que el ballet es demasiado vulgar para una niña en mallas y levantando las piernas. Quiero que mi hija crezca limpia y bonita, no quiero que exponga a un número indeterminado de hombres. Por mi parte creo que lo mejor es que los niños crezcan en un ambiente sin preocupaciones. Sería mejor si pudieran estudiar y practicar un poco de deporte, pero no pretendo obligarlos a hacerlo.
De todos modos es bueno que aprendan algunos deportes porque es bueno para su salud y su inmunológico. Cuando yo era niño, me costaba mucho ir a la piscina porque no sabía nadar, así que le sugerí que intentara nadar por ahora, pero él lo rechazó citando preocupaciones sobre la exposición excesiva de la piel en traje de baño. Finalmente acordamos no inscribirla en ninguna lección durante el jardín de infantes, ya que obligarla a actividades a una edad tan temprana parecía imprudente. Crianza de los hijos terminó superiores. Nuestra hija hizo muchos amigos en el jardín de infantes, siempre riendo y jugando, creciendo saludablemente. Se ha vuelto muy conocida como una niña hermosa en la calle e incluso para nosotros sus padres se ha convertido en una cara hermosa en la escuela primaria. Interesó en el piano cuando sus amigos cercanos comenzaron las lecciones, lo que la llevó a comenzar también. Comprar un piano de cola era imposible, pero mi esposo, sin consultarme, compró uno usado, lo que llevó a una discusión leve presenciada por nuestra hija que la hizo sentir obligada a continuar. Creí que era mejor esperar hasta realmente comprometida antes para comprar un piano electrónico compacto hubiera sido suficiente. Continuó con sus lecciones de piano hasta graduarse de la escuela primaria, más por obligación hacia su padre que por pasión. No tenía mucho talento para el piano ni era lo suficientemente fuerte para los concursos en los que participaba. Recital escolar principalmente para complacer a su. Aunque los niños más pequeños a menudo se desempeñaban mejor cuando ella ingresó a la escuela secundaria y su profesora de piano cerró el estudio. Dejó el piano. Luego se concentró en los clubes escolares y estudió con el objetivo de ingresar a la escuela secundaria a la que quería asistir y la vio encontrar y perseguir sus intereses. Los turnos de noche y regresé a mi departamento y patrón de turnos originales antes de la licencia de maternidad con mi esposo aún terminando el trabajo a tiempo. Pude comprometerme con los turnos de noche sin preocuparme. Le estoy muy agradecida durante sus años de primaria. Mi esposo la había restringido de los deportes por temor a, especialmente en los juegos de pelota, incluso pidió a sus maestros que la excusaran de tales actividades en la escuela al ingresar a la escuela secundaria. Se unió con entusiasmo al popular equipo de softball, aunque era delgada en la escuela primaria, ahora come bien, se vuelve más fuerte y su piel bronceada irradia salud. Mi esposo, al prosperar en el softball, dejó de insistir en actividades tradicionalmente femeninas. A los 2 meses de la escuela secundaria, comenzó a formarse una brecha en nuestra familia. Comenzó cuando, incluso en mis noches libres, la cena se preparaba por separado para mí, mi hija y yo nos encargamos de nuestra cena. Puedes comer lo que sea. Sí te. Lo que dijo mi marido, entonces te acompañaré a la comida que has preparado. ¿Quieres hacerte cargo de la comida que preparé para mi hija? No quise decir que después de algunos intercambios de este tipo se convirtió en la norma para mí comer solo. Independientemente de lo temprano que regresé a casa, ya que habrían terminado su. Los fines de semana, mi esposo comenzó a llevar a nuestra hija de viaje. No pudimos viajar mucho durante sus días de piano en la escuela primaria, así que quiero que ella lo compense. ¿Qué hay de mí? Deberías trabajar tanto como quieras, la enfermería es tu vocación. Cierto, no te ausentarías del trabajo para ir de viaje, ¿verdad? De todo, es tu vocación, no deberías tomarte un descanso. Mi marido utilizó mi apasionado discurso sobre la enfermería antes de casarnos. Justificar no llevarme de viaje, de hecho, podía sumergirme en el trabajo cuando mi esposo y mi hija estaban fuera inicialmente. Seguí la sugerencia de mi esposo de trabajar en turnos nocturnos los fines de semana. Se convirtió en un problema que siempre era yo quien trabajaba en esos turnos que todos deberían compartir por igual. Turnos nocturnos de fin de semana, es injusto que la misma persona trabaje siempre en ellos una vez que se ajustó el horario de turnos. Me encontré sola en casa los fines de semana, lo que me hizo increíblemente sola e hizo que el tiempo pareciera alargarse cuando comenzaron las vacaciones de verano de mi hija. Mi esposo no solo tomaba los fines de semana, pero también comenzó a tomarse los días libres entre semana para viajar con más frecuencia con ella, a veces viajes nocturnos o de un día, a menudo sin avisarme. Alrededor de 13 de las vacaciones de verano regresaron de un viaje de un día y mi hija se veía muy enferma, pálida y sin sangre. ¿Qué pasó? Te ves muy mal.
Solo mareo en el auto. Le sugerí pasar la noche, pero ella insistió en volver a casa. Es culpa suya. No podía entender cómo podía tratar a nuestra hija con tanta frialdad, sintiendo desconfianza de su actitud. Decidí ver a mi hija tocando directamente la puerta de su habitación. Recibí una respuesta: ¿estás bien? Sí, pero no quiero comer. ¿No quieres comer? ¿Estás seguro de que no te estás forzando? No. Solo necesito dormir. Por favor, déjame en paz. Ella es una adolescente. Cosas que no puede fácilmente con su madre. Decidí dejarla en paz por la noche y ver cómo se sentía. Sin embargo, no salió de su habitación ni siquiera cuando era hora de las actividades del club. A la mañana siguiente, le preparé el almuerzo y me fui a trabajar llamando durante el día, pero ella nunca respondió. Regresé a casa. Ya había regresado y se retiró a su habitación después de decir que habían terminado de cenar. Le pregunté por mi hija. Él respondió que estaba bien y que no la molestara. Estaba desconcertado, pero no pude obtener más información ya que parecía reacio a discutirlo más en la cocina. Encontré el almuerzo que le preparé intacto y tiré. Inmediatamente fui a ver cómo estaba. ¿Estás realmente bien? ¿Puedo verte? Pero ella se negó diciendo que quería. Para dormir a la mañana siguiente parecía incluso más agotada y un poco más delgada que hace 2 días. Parecía haber perdido algo de peso. ¿Es tan malo que no puedes comer? ¿Deberíamos ir al hospital? ¿Estoy bien? No me siento. Me gusta comer ahora mismo. Voy a faltar a las actividades del club hoy. Tenía muchas ganas de llevarla al hospital a la fuerza, pero si ella insiste en que está bien, no podría arrastrarla allí contra su voluntad de mala gana. Sin embargo, respeté su deseo para ese día. La situación cambió la noche. Cuando mi hija entró al baño sin toalla, fui a entregarla y la vi en el vestidor a punto de desvestirse. Sobresaltada me disculpé, pero me impactó su apariencia demacrada. El cuerpo de mi hija estaba tan demacrado que no es exagerado decir que ella no era más que huesos y piel. Vamos al hospital antes de te bañes. Es peligroso en tu condición. Prepararé el auto en el garaje. No quiero ir al hospital. Elegí estar de esta manera. No mientas, no puedes jugar softball en esas condiciones. Mientras intentaba persuadir a mi hija resistente para que fuera al hospital, mi esposo apareció diciendo que estaba bien porque ella dijo, así que dice. Está bien con eso a su edad, probablemente quiere perder peso. Le contesté que una dieta incorrecta no es buena para su salud. Mi marido me preguntó, eres madre y no entiendes la mente femenina de tu hija a su edad. Entonces empezó a hablar de mí como si yo fuera una madre no apta. Enfermera sabría lo que es estar en ese estado, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amamantar es una vocación si no lo sabes a menos que vayas al hospital? Su razonamiento seguía cambiando de que ella estaba bien. Cuando él decidió que era lo mejor como padre y profesional médico, mi instinto fue llevarla al hospital, incluso a la. Pero al sentir mi intención, mi esposo tomó las tarjetas del seguro del cajón y se fue. Lamenté no haber vinculado el seguro de mi hija al mío a pesar del costo. Decidí que necesitaba ver a un médico. Intenté convencerla con promesas de una doctora y le aseguré que no se preocupara por el dinero, pero ella negó rotundamente, abrumada por su llanto. Me negué a decidir persuadirla con el tiempo, pero las cosas tomaron un giro drástico. Mientras estuve ausente brevemente, ella se bañó y se desplomó asumiendo que tenía sobrecalentamiento. La llevé a mi hospital, aunque mi esposo todavía tenía su tarjeta de seguro. Sabía que podríamos resolver la diferencia más tarde. Él acepta pagos con tarjeta de crédito, así que no importa el costo, la vida de mi hija es irreemplazable. Había solicitado doctoras para cualquier emergencia que involucrara a mi hija, así que a nuestra llegada nos atendieron de inmediato. El diagnóstico reveló que se había desmayado debido a anemia. Sin embargo, la explicación del médico continuó sorprendentemente. Sufría de desnutrición. Pensé que solo estaba siguiendo una dieta estricta.
Pero siempre le preparaba almuerzos nutritivos para la escuela y nuestras comidas en casa eran saludables, aunque mi esposo también cocinaba, lo hacía con más frecuencia. ¿Qué estaba pasando entonces? Con lágrimas en los ojos, mi hija suplicó ayuda. Tenía demasiado miedo para hablar sobre papá, pero ya no puedo soportarlo. Sabía que mi esposo tenía grandes expectativas para ella, pero nunca imaginé que él las estaba haciendo cumplir. Había establecido una medida corporal ideal para ella y la estaba obligando a seguir prácticas dietéticas dañinas. Mi pelvis es ancha y puedo. Para adelgazar esa área, dijo que tendría que afeitarme los huesos para adelgazar. Que mi esposo sugirió hacerlo él mismo para ahorrar costos hospitalarios. Puede sonar como una broma, pero para mi hija, las palabras de mi esposo dominaban por completo su realidad. La razón por la que dejamos de comer juntos fue para ocultarme su dieta extrema. Ella también estaba descartando partes de su almuerzo que empaqué para evitar pasar hambre. Las cenas salteadas, cumpliendo con las demandas de mi esposo, perdiendo gradualmente fuerzas, ni siquiera podía mantenerse caliente. Comenzó a hacer ejercicios en las actividades de su club y sintió que no tenía más remedio que dejar sus viajes en solitario eran para asistir a ediciones de modelos, aunque le dijeron que abandonara el club para evitar él. Usó protector solar para continuar en secreto a medida que la dieta se volvió más dura, alcanzó sus límites físicos y no pudo. No lo mantuve sintiéndome impotente contra mi esposo, se estaba volviendo apática, pero sentía que era solo cuestión de tiempo antes de que yo descubriera todo. Sin embargo, temía que mi esposo no pagaría la secundaria que deseaba si descubría que me avergonzaba de pensar. Mi esposo, que participaba activamente en las tareas del hogar y el cuidado de los niños, era el cónyuge ideal y solidario, su participación tenía motivos ocultos, creó su versión de una hija perfecta durante mi ausencia, no por respeto a mis deseos, mi esposo veía a nuestra como un objeto que podía moldear a voluntad. Encendiendo mi furia, ella no es una muñeca, sino una persona sensible, no propiedad de sus padres. Darse cuenta de que él no entendía este hecho básico fue completamente desilusionante. Le pedí disculpas a mi hija por no haberme dado cuenta antes de que había señales como los problemas con comidas y las vacaciones que debería. Le pregunté por qué no le importaba broncearse en las actividades del club en lugar de oponerse abiertamente. Mi esposo de repente la manipuló para que renunciara. Luego le dije claramente a mi hija que nos divorciaríamos de su padre y que no nos preocuparíamos de que sus cuotas escolares regresaran a departamento original y trabajando en turnos de noche ganaba más que mi marido, que había utilizado todas sus licencias para las audiciones y viajes reduciendo significativamente su salario básico después de una noche de observación en el hospital. Mi hija y yo regresamos a casa y encontramos una conmoción y una multitud afuera empujando vimos autos y a mi esposo siendo interrogado por oficiales. Un vecino se dio cuenta de mí y de mi hija y nos contó sobre la situación cuando mi esposo regresa a casa, la casa está oscura y nuestra hija no está allí, revisó la habitación de su hija, pero como no había señales de pertenencias personales sacadas de la pensó que se trataba de una fuga repentina y comenzó a buscarla. Preguntó por el vecindario y entró a la fuerza en una casa. Era la casa de la amiga de la infancia de la hija que el marido no tenía en buena opinión el amigo de la infancia, pero la hija y el otro niño habían sido muy hasta el jardín de infantes. No le gustaba que el amigo supusiera que era una niña debido a su apariencia femenina en su juventud y descubrió que el amigo era en realidad un niño. Se enfureció considerando cualquier asociación también prematuro. Nuestra hija, tal vez avergonzada o sintiéndose culpable, había mantenido su distancia desde la escuela primaria. Irrumpió en la casa de mi amigo acusándolos de esconder a nuestra hija por despecho, pero el amigo se había mudado hace años, solo sus abuelos vivían allí. Ahora su alboroto llamaron a la policía para hablar con el oficial. Mi esposo le explicó que no queremos que ningún niño lleve a nuestra hija para la convierta en modelo, así que recorrió la casa revisando y afirmó haber revisado varias casas y los amigos parecían más sospechosos. No. Remordimiento. Además, durante las audiciones fue abordado por una agencia prometiéndole lanzar su carrera a cambio de cobro de deudas. De hecho, resulta que no era una deuda sino un fraude. Se reveló que era una y varios bocetos policiales parecidos a mi marido. Había llevado a presentar quejas. Tienes que ayudarme aquí.
Hice todo esto por el bien de mi pequeña y no sabía que era una estafa, incluso si no sabías que era una estafa, si hacías cobros ilegales. Son culpables, ¿verdad? Respondí fríamente, no quiero un padre criminal para el divorcio. Mi hija, declaré que mi hija ya no estaría detrás de su padre y llamé. Ella nunca ha querido ser modelo, le dije que prefería lo cool a lo lindo y que realmente quería aprender aikido y karate hasta el final. Mi esposo le pidió ayuda a su hija diciendo que simplemente le dirían que me dijera qué. Dijera, sin embargo, cuando mi hija se negó a mirar a mi esposo, incluso una vez, los hombros de mi esposo se hundieron y la policía se lo llevó después. El médico que examinó a mi hija se comunicó con la policía, quien también interrogó a mi esposo sobre el trato que le dio a mi hija. Esposo todavía no admite culpabilidad ante mi hija, diciendo que era una educación para la niña. Admitió que había ido demasiado lejos en el allanamiento de morada a pesar de que fue un malentendido, pero continúa alegando justificación diciendo que no cree que haya hecho nada malo y que es un comportamiento natural que un padre lo haga. Parte del fraude que cometió. Dice que no tenía la intención de hacerlo a pesar de que no sabía que la forma en que recogió el dinero fue tan escandalosa que no se puede pasar por alto y la policía lo está investigando aún más severamente. ¿Existe una gran organización detrás de esto? La policía continúa investigando. Investigue a fondo el caso con ese punto de vista en mente. Mi divorcio de mi esposo se finalizó a través de un abogado. Ni mi hija ni yo visitamos a mi esposo, incluso una vez que mi esposo nos dijo a través de su abogado que quería que fuéramos pero no fuimos. Porque no había nada de qué. Cuando llegamos después de eso, recibí varias cartas de mi esposo que se había entumecido. Cada carta es larga, alrededor de 10 hojas con membrete, pero no hay disculpas ni reconciliación y el contenido es similar o igual. Mientras me disculpaba con mi exmarido, las expresiones sesgadas de afecto hacia nuestra hija la hicieron sentir incómoda al decir que. Espeluznante. No podía soportar leerlos, así que los devolví, pero seguían regresando, así que decidí romperlos tan pronto como llegué. Mis suegros me dieron una disculpa muy educada incluso después de divorciarme de mi esposo. Mi hija sigue siendo su nieta, ella quería a sus abuelos, nos dijeron que pidiéramos ayuda en cualquier momento que la necesitáramos, pero lo que había sucedido con mi esposo, prometí hacerlo. Vivir de forma independiente aunque no impediría que mi hija viera a sus abuelos si así lo deseaba. Por eso mi hija y yo nos mudamos de la casa familiar para comenzar una nueva escuela cerca de la escuela secundaria a la que quería asistir. Se propuso nuevas metas en sus estudios y en el club. Actividades y parecía haber hecho buenos amigos. A menudo charlaba con ellos frente a nuestra casa después de la escuela. 2 años después, mi hija estaba estudiando mucho como siempre gracias a un cambio de departamento que eliminó las horas extras y los turnos de noche, logró ingresar a la escuela. Deseaba. Mamá, gracias. ¿Por qué de repente siempre me pusiste en primer lugar el año pasado y me vigilaste de cerca? ¿No es tu turno ahora? En realidad, hace un año se habló de que me ascendieran a jefa de enfermeras, pero me negué a priorizar el estudio de mi hija y solicitar una transferencia a departamento más flexible. Parece que de alguna manera se enteró de esa conversación. Estoy bien, ahora he tomado una decisión sobre lo que quiero hacer y ya no seré sembrada, así que ahora es tu turno de cumplir tu sueño. Y salvar muchas vidas. Impulsado por las palabras de mi hija regresé a mi departamento original cuando ella. La escuela secundaria, aunque hay días que no la veo debido a los turnos reducidos, estoy encantada de que ella ayude en casa tanto como pueda. Llegar a casa por la mañana y tomar el desayuno que ella preparó. Pienso en lo que comeremos y hablaremos de esta noche. Me sentiré realmente feliz. Seguiré viendo crecer a mi madre.